Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien, con salud, con esperanza y con gozo. Soy Judy. Le doy gracias al Señor por otro día más de vida, que Él nos permite, ¿verdad?, andar, nos permite estar con vida. Y solo comparto con ustedes que pues mi familia está enfrentando este virus. Nos tocó a nosotros, pero le damos gracias a Dios que estamos bien y los síntomas se pueden controlar aquí en casa. Nada grave que se tenga que ir al hospital, no. Yo estoy bien, mi mamá, Melissa, Eduardo y la niña. Unos sienten unos síntomas más que otros, pero estamos bien. Así que solamente pido sus oraciones por mi familia y por todos en general, ¿verdad? Por los hermanos alrededor del mundo que también están enfrentando esto, pero confiamos en Dios que todo va a estar bien. No importando, ¿verdad?, el resultado final, pero confiando en Dios que Él sabe, ¿verdad?, conoce por qué está pasando todo. El día de hoy el tema sugirió mucho, ¿verdad?, por la salud, ¿verdad?, lo que estamos pasando con mi familia. Estuve pensando, meditando y me acordé una vez, el día de Acción de Gracias, mi tía y mi tío llegaron aquí a la casa a comer con nosotros. Por cierto, fue la primera vez que hice un pavo y pues gracias a Dios salió bien. Pero siempre hay una primera vez para todo, ¿verdad? Pero ese día llegó mi tía y hablábamos acerca de la alimentación y la salud. Y empezó ella a aconsejarnos y lo que ella decía me gustó mucho porque lo puso ella un ejemplo muy lindo. Y me acordé yo y hablaba ella acerca de un tune-up, hablando de la salud, ¿verdad? Ella compartía que el cuerpo es como un carro, ¿verdad? Un carro necesita su tune-up cada ciertas millas. Usualmente pueda que sean 10,000 a 20,000 millas, ¿verdad? O dependiendo la recomendación que se da. Pues ella lo comparaba, ¿verdad?, así con el cuerpo. Y pues un tune-up, ¿verdad?, para los hermanos, los varones que conocen de carro, ¿verdad? Yo he aprendido, pues, porque en el trabajo donde estoy, ¿verdad?, se trata de carros y he aprendido mucho de beneficio para mí, ¿verdad? Pero usualmente, ¿verdad?, son los varones que les gusta todo esto y lo entienden mejor. Así que para los que no muchos saben, pues un tune-up es necesario, como dije, cada 10,000 a 20,000 millas, dependiendo también la recomendación de un mecánico. Y usualmente se hace o para prevenir problemas con el carro, ya sea, por ejemplo, evitar que el carro empiece a hacer ruido en el motor. A veces la luz del motor se enciende, puede causar ruidos o vibración con el motor porque algunas de las partes se gastan. Hay desgasto y se tiene que reemplazar. Entonces, a causa de eso, el carro puede perder fuerza y pueda que el carro se esfuerza para andar. Y eso a veces causa que uno pierda gas o las millas, ¿verdad? Se va usando más, o sea, se esfuerza más el carro. Entonces es una pérdida para uno, ¿verdad?, con los gastos. Entonces, tener un carro requiere mantenimiento. Tener un carro es ser responsable para su mantenimiento. Entonces, me gustó mucho lo que decía mi tía y lo comparaba con el cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo es como un carro que necesita su tune-up. Y ella daba el ejemplo de una limpieza profunda, ¿verdad? Es necesario que nuestro cuerpo, ¿verdad?, pase por ese proceso para que te corra como nuevo. Si nunca lo hemos hecho, es bueno saber de qué se trata o ver qué alimentaciones nutritivas son buenos para el cuerpo para que uno siempre tenga cuidado y rejuvenecer el cuerpo. La alimentación puede cambiar mucho la forma que nuestros órganos trabajen. Entonces mi tía nos ayudaba mucho con eso, gracias a Dios, y pues ese fue un anuncio gratis, la alimentación
para ustedes, hermanos, especialmente ahora que está pasando pues estas enfermedades, no solo el virus, pero otras cosas que sugieren, ¿verdad? Ayudar al sistema inmuno. Tenemos que poner nuestra parte para ayudar a nuestro cuerpo, porque si no lo ayudamos, nuestro cuerpo no puede solo. Y finalmente, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes porque llegó esto a mi mente, que pensaba yo, pues, así como en lo físico, también espiritualmente es importante, ¿verdad? Y viene siendo lo esencial, lo más importante, la vida espiritual. Y ese es el tema de hoy, dándole el tune-up a tu vida espiritual. Y pues estas son puntos, ¿verdad?, que llegaron a mi corazón compartir con ustedes. Y antes de seguir, vamos a hacer una oración. Padre celestial, Señor que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este día más que nos permite, Señor, estar ante ti, escudriñando tu palabra, Señor, que es bendición para nuestras almas, para nuestro espíritu, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y grande y maravilloso. En lo bueno y en lo malo, Señor, te agradecemos. En lo bueno y en lo malo, Señor, te alabamos. Te adoramos, Señor. Gracias te doy, Señor, por mi vida, por la vida de mi familia, por mis hermanos y mis hermanos, Señor, alrededor del mundo. Que nos sigas cuidando, Señor, guiando y más que todo, Señor, recordándonos, Padre, que tú eres lo más importante y que, Padre mío, teniendo, Señor, esa fe y esa certeza, Señor, de que tú estás con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que esté guiando, Señor, mis labios para compartir tu palabra, Señor, y estas palabras, Señor, que has puesto en mi corazón para bendecir a tu pueblo, Señor, aquella persona, Señor, que escucha este audio, Señor, que pueda recibir, Señor, lo que tú tienes para él o para ella el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y Señor, que tú sigas cuidándonos, protegiéndonos, Señor, tomando control, Señor, de todo lo que pasa de nuestras vidas, tomando esas riendas, Señor, de nuestros corazones, Padre. Que seas tú el que reine, Señor, y tomes tu lugar en nuestras vidas, Padre. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿verdad? Decíamos, el tema es dándole un tune-up a tu vida espiritual, ¿verdad? Usando este ejemplo del carro, ¿verdad? Que es necesario al menos a 10,000 a 20,000 millas o lo recomendable. Pues en la vida espiritual hay algunas cosas, ¿verdad?, que usualmente no hacemos todos los días, ¿verdad? Que se hacen en momentos especiales, en momentos donde uno ve que es adecuado o que es necesario hacerlo. Entonces estas son 3 puntos que he tomado, como por ejemplo en un tune-up no se va cambiando en un carro todas las partes, ¿verdad? En un tune-up, por ejemplo, no se incluye las llantas. En un tune-up hay ciertas partes del carro que son necesarios, como por ejemplo los hermanos que puedan entender, que entienden, ¿verdad? Y los que no, pues vamos a aprender. Se necesita o es recomendable las bujías, el empaque, a veces la bomba de agua y otras partes que vienen incluyendo eso, pero lo usual, lo básico serían bujías y empaques, para darles una idea, ¿verdad? No son muchas cosas, pero este poquito, ¿verdad?, puede alargar cómo funciona su carro y causarle menos problemas y menos dinero, porque si no se hace, eso puede causar que otras partes del carro fallen. Entonces, con esa idea, ¿verdad?, en lo espiritual hay estos 3 puntos que vamos a hablar que son importantes para nuestra vida espiritual, que no se hace seguido, ¿verdad? Como dije, nosotros tomamos ese tiempo o conocemos en qué tiempo lo hacemos individualmente. La iglesia, ¿verdad?, o
los líderes, los pastores, ellos deciden también como pueblo, como congregación, se hace. En estos momentos no se pueden hacer, pero por ejemplo la vigilia o un retiro son dos ejemplos, ¿verdad? Para una iglesia, para la congregación, para hacer un tune-up, ¿verdad? Y en eso se hacen muchas cosas, ¿verdad? Para fortalecer la vida espiritual como iglesia y para el beneficio del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero hoy voy a hablar, ¿verdad?, de nuestra vida individual, cómo hacerle el tune-up, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual. El primer punto que quiero compartir con ustedes viene siendo el ayuno, ¿verdad? El ayuno personal. Como dije, lo hacemos el ayuno a veces como iglesia, como lo hacemos algunos, pero aparte de eso, un ayuno personal. Y eso no lo hacemos todos los días, ¿verdad? Sino que nosotros mismos escogemos el tiempo por qué lo vamos a hacer, ¿verdad? Y dependiendo, ¿verdad?, uno cómo está, quizá puede comenzar una semana, un día, mediodía. Usted conoce, ¿verdad?, cómo lo hace y Dios conoce el corazón suyo. Así que el ayuno personal y es muy importante, ¿verdad?, porque parte de esto, ¿verdad?, nos hace recordar por cuál camino vamos y recordar, ¿verdad?, los quizás propósitos que Dios tiene para nosotros. Y el ayuno personal, ¿verdad?, nos recuerda a ser dependientes de Dios, ¿verdad?, que este cuerpo físico depende de Dios, ¿verdad? Y solamente voy a compartir con ustedes algunos versículos acerca del ayuno, ¿verdad?, para los que no están muy familiarizados. Por ejemplo, no lo voy a leer porque es largo, pero en el libro de Daniel, ¿verdad?, conocemos muy bien que este joven ayunó. Y tome en cuenta que cuando Daniel está compartiendo, ¿verdad?, estos momentos en el capítulo 10, él está en cautiverio. Él nació siendo esclavo. Él no conoció, ¿verdad?, esa libertad que el pueblo de Dios tuvo, sino que él nació conociendo esto. Pero él conocía que antes el pueblo de Dios estuvo libre, pero ahora ya no. Entonces él tomó en sus manos el ayunar por su pueblo, que es muy curioso, ¿verdad?, que él, a pesar de no conocerlos a ellos, él confiaba, ¿verdad?, en Dios, y él hacía esto, ¿verdad?, porque tenía fe y conocía que el ayuno era importante. Entonces en este capítulo 10 vemos que Daniel ayuna y el fruto de eso, ¿verdad?, es unas visiones que Dios le da a él acerca de lo que pasaría con el pueblo de Dios en ese tiempo, pero también para nosotros, la iglesia hoy, el cuerpo de Cristo, nos dejaría una visión de lo que pasaría, ¿verdad?, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Entonces, usted puede leer, ¿verdad?, capítulo 10 o todo el libro de Daniel, ¿verdad?, cuando Daniel está ayunando. Y usted va a ver el fruto de lo que él pudo sacar, ¿verdad?, en este ayuno. Pero él conocía, ¿verdad?, por qué lo hacía. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6, ¿verdad? Hacer el ayuno con propósito, con razón, y hacerlo no para sacar el resultado que nosotros queramos, no, sino que lo que Dios quiere, ¿verdad? Buscar la voluntad de Dios. Dice en el libro de Isaías capítulo 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Se me hace muy curioso, ¿verdad?, que lo hacen de una manera de pregunta, pero aquí vemos, ¿verdad?, que se nos está dejando saber, ¿verdad?, el propósito por
cual ayunamos, y es para el beneficio no solamente de uno mismo, sino que para el cuerpo de Cristo en general. De igual manera, en ese momento, ¿verdad? Cuando estamos ayunando, aquí nos dice, ¿verdad?, que los resultados puedan ser desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Usted puede ver que hay beneficio, ¿verdad?, para todos, no solamente para uno mismo, sino que cuando uno ayuna a veces, ¿verdad?, entra con un propósito, lo hace con un propósito, pero usualmente es bueno reconocer este consejo que nos da el libro de Isaías, que es importante reconocer de que hay muchas cosas que es importante notar en nuestras vidas personales, individuales, como también para la iglesia, ¿verdad? Quizás conozcamos algunas ligaduras que tienen algunos hermanos o la iglesia en general, ¿verdad? Y es importante pedirle a Dios, ¿verdad?, que en medio de este ayuno Él pueda liberar, Él pueda desatar, y Él pueda romper, ¿verdad?, todo eso que estorba a nuestra vida espiritual, como los de los hermanos, como iglesia. Entonces, vamos a ver también en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. Y dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. A tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vemos, ¿verdad?, el consejo que nos da. Básicamente estos versículos nos muestran que no ayunamos para ser vistos, para tener vanagloria por nosotros mismos, o sea, para no sentirnos bien, ¿verdad?, al decir que estamos ayunando, o para que otros sientan lástima de que estemos ayunando, que nos vean que estamos sufriendo cuando estamos ayunando. Aquí nos dice eso, ¿verdad?, que nadie se dé cuenta que estemos ayunando. Pero sí, también ser prudentes. Por ejemplo, decir, usted está ayunando y alguien le ofrece comida o algo, usted, ¿verdad?, puede ser prudente y avisarle a la persona o al hermano o la hermana que usted está en medio de un ayuno, y ellos van a entender, ¿verdad? Pero por lo general, el ayunar, ¿verdad?, es algo secreto. Es una intimidad que uno tiene, ¿verdad?, con Dios. Solo Dios conoce, y aquí se nos aconseja eso para no pecar, y ¿verdad?, para no mostrarnos o sentirnos, tener ese orgullo, ¿verdad?, sino que humildemente, ¿verdad?, ayunando. Entonces, esos puntos quería tocar acerca del ayuno, ¿verdad?, para recordarnos acerca del ayuno cuando estamos haciendo este tune-up, ¿verdad? El ayuno personal, las cosas por qué lo hacemos, y ¿verdad?, los errores que quizás se comete cuando uno ayuna, que viene siendo, ¿verdad?, no demostrarlo o no decir, ¿verdad? Es algo secreto, una intimidad que uno tiene con Dios, y tener mucho cuidado, ¿verdad? El segundo punto viene siendo, iban a ser 3 puntos, ¿verdad?, acerca del tune-up. Y uno de ellos, número 1, viene siendo el ayuno personal. El segundo, un retiro personal, o puede ser, ¿verdad?, viene siendo en tu cuarto secreto, o si tú puedes salir a un lugar, como por ejemplo a la montaña, lo puedes hacer. Y vamos a ver, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo, es lo que Él hacía. Ese retiro personal fuera de lo que es el trabajo, lo que es la familia, o lo que viene siendo la ocupación del día.
¿verdad? Uno siempre está ocupado cada día haciendo una cosa, otra cosa, pero el retiro personal es decir, hoy voy a apartar un día, ¿verdad? Que necesito con Dios. Y es, ¿verdad? Algo que no hacemos todos los días porque obviamente trabajamos. Obviamente algunos, ¿verdad? Hermanos son padres, son madres. No hay ese tiempo todos los días. Pero si uno pone por meta hacerlo, quién sabe, una vez al año, hacerlo una vez al mes, eso ya depende de usted, ¿verdad? Como dijimos, el tune-up se recomienda a 10,000 a 20,000 millas o dependiendo la recomendación. Usted sabe qué tan seguido lo necesita, una vez al mes, cada 6 meses, una vez al año, ¿verdad? Ese es su decisión, un retiro personal. Entonces, en este tiempo personal, ¿verdad? Es donde uno se aparta de todas las preocupaciones aquí en la tierra, por ejemplo, el trabajo, quizá la familia, distracciones, redes sociales, todo eso. Dejarlo aparte con el fin de, ¿verdad? De hacernos un recordatorio por cuál camino vamos, recordarnos las visiones que teníamos y seguimos teniendo, nuevos logros espiritualmente hablando. Y vamos a leer, ¿verdad? Algunas ocasiones donde Jesús tomó ese tiempo que Él necesitó estar solo, ¿verdad? Y hay veces que sí uno necesita estar solo, pero no para afligirse, no para sentirse solo o en ese sentido, sino que para tener tiempo con Dios. Y vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 32. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Cuando Jesús decidió apartarse y por qué. Es muy interesante este momento que nuestro Señor Jesús nos enseña. Dice la palabra del Señor. Ustedes pueden leer más adelante del versículo 16 en adelante, ¿verdad? Pero nosotros vamos a leer versículo 30 al 32. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Veamos las palabras, dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Si usted lee en los versículos anteriores donde decía el versículo 16 en adelante, o puede leer todo el capítulo 6, vemos que la muerte de Juan, y en el versículo 30 en adelante que acabamos de leer, vemos que Jesús apenas se enteró de la muerte de Juan. Entonces lo que Jesús decide hacer es juntar a los discípulos y apartarse a un lugar desierto para descansar. Yo creo que esta noticia, ¿verdad?, de que Juan había muerto, nuestro Señor Jesús, siendo, ¿verdad?, humano, Él entiende cuando uno pierde a un ser querido, ¿verdad? Y en estos versículos vemos que para Jesús el apartarse, ¿verdad?, de una multitud, ¿verdad?, de unas personas era importante para poder descansar, tan siquiera un poco, porque si usted ve más adelante, la obra de Dios tenía que continuar. Y vemos que pues sí, solo un poco descansaron porque luego la multitud lo encontró a él y pues usted ve que ellos tenían que seguir con la obra, tenían que seguir, ¿verdad?, trabajando. Entonces, pero se me hace muy curioso, ¿verdad?, que en este versículo aprendemos un poquito del retiro, ¿verdad?, personal que se necesita. Y es válido, ¿verdad? Es válido cuando, por ejemplo, uno pierde a un ser querido. Es válido que uno quiere apartarse, ¿verdad?, por un momento.
y pues tener ese tiempo. Pero a la vez, ¿verdad? Reconociendo que hay un trabajo, hay una obra que se tiene que hacer. Y ese me fue muy curioso, ¿verdad? Que ahí está la palabra un poco, ¿verdad? Descansado un poco. Es válido y es entendible, ¿verdad? Que en momentos así uno, ¿verdad? Necesita ese tiempo de luto. Vemos también, vamos a leer en otra ocasión donde Jesús decidió apartarse, ¿verdad? Obviamente en el versículo que leímos ahorita se apartó con aquellos más cercanos, lo cual también viene siendo válido, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Si usted quiere invitar a un amigo o un hermano o ustedes jóvenes a decidir apartarse de las redes sociales, de sus teléfonos, de la televisión, de cosas así, del estudio, ustedes pueden invitar, ¿verdad? A un amigo o una amiga que tomen ese tiempo, ¿verdad? Para hacerlo. Cuando yo estuve en la universidad, mi amiga quiso hacer eso y me dijo, Judy, vámonos, dice, vámonos a un retiro, solo tú y yo. Fue un sábado que íbamos a ir y yo le dije, ¿y ahora? Y me dice, es que estoy cansada de estar aquí, dice, me quiero alejar, apartarme de todo esto, tan siquiera por unas cuantas horas. Y yo le dije, ok. Llevé mi Biblia, mi libreta, nos fuimos como a unas montañas donde se veía el mar y ahí estuvimos, ella con su tiempo personal y yo con la mía, ahí pero juntas. Hicimos eso, ella escudriñaba, ¿verdad? La palabra y yo también. Ya cuando terminamos, oramos y después nos regresamos. Entonces, por ejemplo, esa es una idea, ¿verdad? Para los jóvenes que pueden hacer eso. O entre hermanos también, de igual manera. Es una idea. Ahora vamos a leer, dijimos, el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aquí vemos que Jesús iba a hacer una decisión muy importante, lo cual, ¿verdad? Es el propósito de un ayuno, ¿verdad? Buscando las respuestas, tomando decisiones importantes. Más adelante, si usted ve los versículos, es donde Jesús llegaría a escoger y a llamar, ¿verdad? A los apóstoles, ¿verdad? Y escoger a los 12 entre ellos. Era un momento, ¿verdad? Muy, muy importante para Jesús. Y aquí vemos, ¿verdad? Que al hacer eso, él tuvo que apartarse para orar. ¿Verdad? En momentos así de retiro personal, uno está tomando decisiones importantes, ¿verdad? Porque es la decisión que buscamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y es un ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da, ¿verdad? En su palabra, lo más importante es, ¿verdad? Saber qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús haría. En cualquier momento de nuestra vida que cuestionamos, siempre es bueno decir qué es lo que haría Jesús, ¿verdad? Y en momento de verdad, de esta decisión importante, ¿verdad? Lo cual impactaría a la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Vemos que Jesús se apartó para hablar con Dios, para orar, y es una idea, ¿verdad? Que nos toca a nosotros seguir, que en tiempo, ¿verdad? Que nos queramos apartar, aparte del ayuno, un tiempo de retiro personal, apartarnos para tomar decisiones importantes, ¿verdad? De la vida, cualquiera que sea, ¿verdad? Y quizás haciéndolo
una vez al año, ¿verdad? Tune-up espiritual puede recordarte, ¿verdad?, los propósitos de Dios para tu vida, o puede iniciar nuevos logros o propósitos espiritualmente hablando, ¿verdad?, para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de tu vida espiritual. Entonces, vamos a leer también en Lucas capítulo 22, 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Aquí, ¿verdad? La palabra que quiero tomar en cuenta es solía. Dice, ya saliendo se fue como solía. Y decía, al monte de los olivos. Jesús era se podría decir una costumbre, o se podría decir que él estaba acostumbrado a siempre, no era nada nuevo para Jesús, ¿verdad? Pero es muy curioso, ¿verdad?, que él se apartaba de la multitud, quería apartarse, quería tener ese tiempo para platicar con Dios. Es un gran ejemplo que él nos da, que es importante, ¿verdad?, de tomar ese tiempo para apartarnos, tener esa intimidad con Dios, lo cual es importante. Y ese viene en conjunto con el tercer punto, ¿verdad? Dijimos que hay 3 puntos, ¿verdad?, para el tune-up espiritual. El primero fue siendo el ayuno personal. El segundo, un retiro personal. El tercero viene siendo la oración, que es también en conjunto con el clamor. Y la oración es una arma, ¿verdad?, que muchos ya conocemos. Una arma que se necesita para todas las cosas. Oramos, ¿verdad?, antes de ayunar. Oramos antes de leer la palabra. Oramos antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad? La oración siempre viene incluido en todas las cosas, ¿verdad?, que hacemos, en todas las decisiones que hacemos. Entonces, por eso incluí, ¿verdad?, la oración en estos 3 puntos. Primero, ayuno personal. Segundo, un retiro personal. Tercero, la oración y el clamor, para tener un tune-up a nuestra vida espiritual. Y como vimos, ¿verdad?, Jesús oraba con la intención de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Como leímos al comienzo, nosotros ayunamos, ¿verdad? Y antes de ayunar oramos al Señor por qué lo estamos haciendo, y reconocemos, ¿verdad?, como vimos en Isaías, de que no lo hacemos, ¿verdad?, con el propósito de romper yugos. Lo hacemos para desatar cualquier cosa, ¿verdad?, que nos asedia, para liberación. Ese puede ser propósito. Y también, ¿verdad?, oramos para que el Señor siempre nos muestre, ¿verdad?, la voluntad que Él quiere. Y aprendimos, ¿verdad?, acerca del ayuno, que no lo hacemos, ¿verdad?, para que seamos vistos, sino que es en lo personal. Y el segundo punto, ¿verdad?, un retiro personal. Y la oración, ¿verdad?, siempre está allí cuando usted decida escoger el día en el cual usted quiere apartarse de toda distracción de este mundo, ¿verdad? Que usted le pida al Señor que abra puertas, ¿verdad?, para que eso sea posible. ¿De qué manera? Por ejemplo, si usted es una mamá o un papá, pedirle al Señor, ¿verdad?, que abra esas puertas, que alguien cuide de sus hijos, tan siquiera unas horas, un día. En el trabajo, ¿verdad?, que le den algunos días de descanso, o un día, ¿verdad? Usualmente, si usted pide esos días, es para vacacionar, pero tomar en cuenta que también necesitamos ese tiempo personal con Dios. Y, ¿verdad?, antes de hacerlo, orarle al Señor para que Él pueda abrir esas puertas, para que usted pueda lograr hacerlo y que nada le pueda estorbar. Entonces, la oración, ¿verdad?, es muy importante.
Y quiero yo leer la oración que hizo Jesús en Mateo capítulo 6, porque aquí aprendemos mucho acerca de la oración. Dice, vosotros pues, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Verdad? Cuando usted se aparte, ¿verdad? Tenga un retiro personal, hacer el ayuno y estar en oración. Aquí vemos la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y en cada versículo aprendemos algo, ¿verdad? Aprendemos de que nos tenemos que, la relación con Dios es personal, la relación con Dios es entre hermanos, ¿verdad? No solamente se trata de mí, sino que se trata de otros, ¿verdad? Como dice ese versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no solamente se trata de mí, se trata de otros. Y desde el principio Dios así lo vio, ¿verdad? Y aunque no estemos casados, pero tenemos familia, tenemos amistades, siempre va a involucrar a otra persona, ¿verdad? Y aquí en estos versículos vemos que Jesús nos enseña a orar no solamente por nosotros mismos, ¿verdad? Sino que en general. Entonces, un tune-up espiritual, lo que me he dado cuenta, no solamente, sí se trata de uno individualmente, pero en medio de eso Dios nos va mostrando cómo vamos a ser de beneficio para su obra, para el pueblo, para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos una función, y teniendo este tune-up para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nos hace recordar el propósito por qué. Y ese es el fruto que nos va a dar este tune-up, ¿verdad? En términos de carro, ¿verdad? El tune-up hace, póngale, rejuvenecer el carro porque anda mucho más mejor de lo que anduvo antes, porque le hicieron esos arreglos necesarios. Entonces, en la vida espiritual hay veces, ¿verdad? Como que necesitamos ser recordados, necesitamos volver a recordar, ¿verdad? Los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Y el fruto de verdad de estas tres cosas, el ayuno, el retiro personal y la oración, puede producir una visión, ¿verdad? Ya vamos terminando el año, pero si usted puede, antes de que termine el año, ¿verdad? Usted puede hacer este tune-up, no tiene que esperar hasta el 1 de enero, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con eso, esto sugirió, ¿verdad? Porque acerca de la salud. Y eso también quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Que se cuiden, que así como en lo material, el bienestar de salud, tenemos que tomar en cuenta nuestra vida espiritual y pues cuidémonos también en el bienestar de salud, ¿verdad? Y confiar en Dios de que todo va a estar bien y que Él tiene las riendas y el control de nuestras vidas. Entonces, acordémonos, si no hemos hecho nuestro tune-up en nuestra salud, que ya lo hagamos y no esperar antes de que sea muy tarde o no esperar hasta que nos enfermemos, ¿verdad? Una cosa que mi mamá siempre decía es: no esperes hasta que te enfermes y ya después vas a estar tomando té o vitaminas o vas a estar comiendo vegetales o una sopa de vegetales. No, dice, hazlo ahora. Entonces, ¿verdad? Hacerlo ya. Y así en la vida espiritual, hacer lo que siempre hacemos cada día, ¿verdad? Esas herramientas que deberíamos, ¿verdad?, de estar usando todos los días, que viene siendo la oración, escudriñar la palabra de Dios, estar en constante comunión con Dios.
Pero aparte de eso, el tune-up, ¿verdad? Para la vida espiritual, que no es algo, ¿verdad? Que se hace todos los días, estos 3 puntos, ¿verdad? Pero uno puede tomar un tiempo para escoger cuándo. Entonces, eso es todo por ahora, hermanos. Espero que sea de bendición y que se cuiden, que estén bien y seguir adelante. Bendiciones.